¿En dónde se reunía la iglesia primitiva? Qué importante esto, qué importante que el día de hoy podamos responder esto, porque hoy en día cuando se habla tanto de iglesias, de congregaciones, la estamos asociando siempre a templos hechos por manos humanas, y no es a lo que nos lleva la palabra. Pero respondamos juntos esta pregunta. ¿En dónde se reunía la iglesia primitiva? Ahora, primero tendríamos que responder qué es la iglesia. Pues este concepto es erróneo en su enseñanza regular. Contrario a lo que se predica, la iglesia no inicia en Hechos capítulo 2 con Pentecostés. Contrario a lo que se predica, la iglesia no es un edificio construido por hombres. Para ello, debemos acudir a la mejor diccionario que existe, la Biblia, al principio de la primera mención. ¿Cuándo se habla por primera vez de la congregación de la iglesia en la Biblia? Hebreos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo con la congregación en el desierto. La palabra congregación en griego es eclesia y en hebreo cajal, que significa los sacados fuera. Una clara referencia a la primera iglesia mencionada, pues Israel fue sacado de Egipto, fue sacado fuera para adorar al Señor, al igual que nosotros sacados del mundo, por lo que el término hace alusión a una reunión de creyentes y no al edificio de reunión, pues no existió un edificio en el desierto. Wow, hermano Lincoln, esto es maravilloso. Entonces podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Una iglesia en casa es bíblica? Claro que sí. La Biblia nos muestra que era el lugar de reunión además del templo. Hechos 5:42 dice, y se reunían en el templo y en las casas, donde no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué practicaban en las casas? Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano Lincoln, es tan claro, es tan sencillo de entender, pero me han perseguido con un pasaje de Hebreos y me llaman a que falto porque no me congrego. Pero aprendamos juntos entonces. ¿Qué significa Hebreos 10:25? No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. El contexto. La carta es para los hebreos. ¿Cuáles hebreos? Los hebreos dispersos, hebreos que serán perseguidos, que no podrán disfrutar del ejercicio libre de su fe. Pero ello no deberá detenerlos de congregar, de reunirse con sus familias, con la intención de estudiar la palabra, orar, compartir o adorar. Es sumamente sencillo este concepto, aunque criticado por los que viven de la concurrencia de sus oyentes. Sin embargo, en tiempos de pandemia, sus argumentos cambiaron y hablaban de fidelidad financiera para con ellos y que les siguieran desde sus casas. Para cuando se liberaron las restricciones, volvieron al argumento de no acudir a un lugar físico transgrede Hebreos 10:25. Además de olvidar que el concepto de lugares públicos no proviene de la Biblia, sino de los fariseos que se reunían en sinagoga. Entonces, hermano Lincoln, que la pregunta que le hago es, ¿está mal entonces ir a edificios, catedrales o lugares que no sean casas? No, claro que no. Sin embargo, lo importante es no descuidar nuestros hogares, la iglesia principal, el testimonio, pues gran parte de los creyentes viven en hogares destruidos y ven en un lugar de reunión como un escape de sus casas. Y si bien un lugar de encuentro es una bendición, no es la promesa que está escrita. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, según Génesis 12:3. Si te es posible reunirte con otras personas además de tu familia, qué bendición. Si solo te es posible reunirte con tu familia, de igual manera, qué bendición. Pues solo necesitas dos o más para cumplir lo que está escrito. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Pero hermano Lincoln, entonces, si el lugar no es importante, ¿qué es la iglesia?
Y veamos la evidencia de iglesia en un pasaje maravilloso. Romanos 16, versos del 3 al 24. Traté de hacerlo esquemático para que pueda entenderse el concepto. Dice así: saludad a Priscila y Aquila, a la iglesia de su casa. ¿Qué? O sea que Aquila y Priscila tenían en su casa una iglesia, la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, María, Andrónico y Junias, mis parientes, pariente del apóstol Pablo. Saludad a Amplias, Urbano, Apeles, saludad a la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente, a la casa de Narciso, a Trifena y Trifosa. Saludad a Síncrito, Flegonte, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana y a los santos que están con ellos. Ya empieza a ver este concepto, ya no solamente de iglesias en casa, sino de santos también. Saludad los unos a los otros con un ósculo santo, con un beso santo. ¿Os saludan todas las iglesias de Cristo? ¿Todos estos que están nombrando son iglesias? Os saludan Timoteo, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén. ¿Qué mayor evidencia de que la iglesia no tiene nada que ver con un templo hecho por manos de hombres, sino que somos cada uno de nosotros, el cuerpo del Mesías, lo que importa? Ok, hermano Lincoln, está claro, pero responda a la pregunta. ¿En dónde se reunía la iglesia primitiva? Pues veámoslo juntos, hagamos un recorrido. Hechos 2:46 dice que se reunían en el templo y en las casas. Hechos 5:42 dice en el templo y en las casas, al igual que Hechos capítulo 8 y verso 3. Pero mira lo que dice Hechos 10:22. En la casa de Cornelio, de un romano, allí era la iglesia. En Hechos 12:12, en la casa de María, la madre de Marcos, Juan Marcos, escritor de la epístola de Marcos. Hechos 16:22, en la casa del carcelero de Filipo. Hechos 16:32, en la casa de Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Hechos 18:7, en la casa de Justo, el temeroso de Dios, la casa que justo estaba al lado de la sinagoga. Le cerraron la sinagoga a Pablo y Pablo al lado, a la casa de Justo. Allí era la congregación. Hechos 19:9, en la sinagoga y escuela de Tirano. Alguien que dijo, bueno, no tengo mi casa, pero tengo una escuela. Ahí nos podemos reunir, claro que sí. Romanos 16:5, en las casas de los miembros de la iglesia, como acabamos de leer en la carta preciosa del apóstol Pablo a los romanos. Primera de Corintios 16:19, en la iglesia de la casa de Aquila y Priscila. Y es como que avanza el tiempo y empieza a ser más específico. La iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila. Colosenses 4:15, en la iglesia de la casa de ninfas. Filipenses 4:22, en la iglesia de la casa de César. Filemón 1:2, en la iglesia de la casa de Arquipo. ¿Quedan dudas? La iglesia en la casa. Mi pregunta es, ustedes, iglesia, ¿tú qué escuchas? ¿En dónde te reúnes? ¿En dónde te congregas? ¿Dónde está tu iglesia, tu casa, tu familia? Familia, no estés más triste porque el Señor te ha sacado fuera del sistema religioso. No estés más triste por momentos sentirte solo porque saliste de un sistema religioso. Hagan como los hebreos, no dejen de congregarse. Tienen sus casas, sus familias, sus testimonios para que el Señor habite en medio de ustedes. Y el día de hoy quisiera saludar, como también lo hace el mismísimo apóstol Pablo, a la iglesia. Yo quiero saludar el día de hoy a la generación desafiante y a las iglesias de sus casas.